Vamos a hablar con un experto que tengo el gusto de presentarles, que la verdad que construí una relación durante, justamente hace un par de años con esta pandemia. Me he puesto hoy una remera alusiva acá a Villa Yardino, Córdoba, alusiva a la provincia de donde es originario, donde reside. Estamos hablando con Rodrigo Quiroga, que es el doctor Rodrigo Quiroga, que es bioquímico, es doctor en química, bioinformático, investigador del CONICET, nada más y nada menos, y docente también de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Víctor? Un gusto. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y realmente hay que destacar que vos te has convertido en uno de los pocos referentes argentinos y también a nivel internacional que ha seguido la pandemia con mucho detalle, con tus posteos en las redes sociales, con tus hilos de Twitter, con tus estadísticas que la verdad que ayudan a comprender de un primer vistazo, ¿no? Lo complejo que es justamente los números que ha traído la pandemia. Así que, en primer lugar, yo te quería felicitar por eso. Bueno, gracias. No me considero, la verdad, referente, pero sí, bueno, que hemos hecho este intento de aportar un humilde granito de arena a intentar comprender cómo va impactando esta pandemia en el país y en el mundo, porque, bueno, la verdad que la información oficial ha empezado a escasear ya hace bastante tiempo, no solo en Argentina, en todo el mundo. Y bueno, algunos científicos nos hemos puesto un poco esta tarea al hombro de intentar seguir comunicando y de seguir investigando respecto a la pandemia, porque nos parece que lamentablemente no terminó y todavía nos podrían quedar un par de malas pasadas que nos podría jugar este virus. Entonces, nos parece importante seguir trabajando un poco el tema, ¿no? Y un poco, sí, ha sido raro cómo se ha dado esto. Casi parecería que es una forma nueva de hacer ciencia y de hacer comunicación, ¿no? Donde muchos científicos están volcando por ahí en redes sociales análisis que están haciendo en tiempo real, ¿no? Cuando a veces antes teníamos que esperar un año y medio para ver algún resultado o algo por el estilo, ahora lo vemos de manera inmediata y eso circula entre la comunidad de científicos de manera inmediata. Entonces son lógicas muy nuevas, muy diferentes, y que me parece que es por lo menos una parte buena que nos dejó la pandemia es esta nueva forma de hacer ciencia y de comunicar ciencia, ¿no? Bueno, yo te voy a adherir a todo lo que vos dijiste, pero te tengo que contradecir en decirte que sí sos un referente porque este, siempre has estado disponible para los distintos medios de comunicación que te hemos consultado, no solamente desde las radios o desde el diario donde trabajo, sino en todos a nivel nacional me consta, colegas de la Red Argentina de Periodismo Científico y de otros ámbitos te han consultado y siempre has tenido la amabilidad de contestarles y en definitiva, ¿sabes qué? Eso impacta en los lectores, en los oyentes, en los televidentes que se nutren de una información fidedigna. Si hay algo que tuvimos en esta pandemia es la exposición de noticias falsas, de fake news o de noticias que tenían otra lectura que no era la correcta. No eran noticias falsas, pero sí tenían una lectura incorrecta. Y vos fuiste uno de los pocos que siempre estuvo dispuesto a aclarar eso y con solvencia. Así que déjame decirte que sí, sos un referente y felicitarte por eso también. Ahora, Bueno, gracias. ahora volviendo al tema del trabajo, hay algo que me impresionó. Ahora vamos a tocar el tema de actualidad hoy, pero nosotros como periodistas siempre ante algo nuevo, ante algo desconocido, íbamos a los expertos, a los infectólogos, a los virólogos, a los médicos clínicos, a los epidemiólogos, y nos salvaban, contestaban todo, estaban solventes contestando y respondiendo todas las inquietudes. Ahora, yo siempre lo cuento, en 2020, cuando uno levantaba el teléfono, del otro lado había muchas más dudas y preguntas que respuestas, ¿no?
eso también en la lectura a vos te ha pasado, has visto también a científicos internacionales contradecirse. Contame vos cómo viste el comienzo de la pandemia. Sí, absolutamente, ¿no? Esto es una lógica que por ahí parece a primera vista ajena o rara para el público en general, esto de no estar seguros de cosas, de hablar más de probabilidades que de hechos fehacientes, ¿no? Y la verdad que la ciencia se trata mucho de esto. Nunca estamos 100% seguros de que algo es así. Lo que hacemos es construir hipótesis que nos parecen las más probables, dados los datos que tenemos a disposición, y estar siempre abierto a que la conclusión o la hipótesis se vea refutada al tener mayor información y mayor evidencia, ¿no? Esto es una piedra fundamental de lo que es la construcción del conocimiento científico. Y bueno, por ese motivo hemos ido teniendo información contradictoria, información que luego resulta no ser tan así, pero esto no significa que fue de mala fe o que en un primer momento digamos, había algún tipo de mala intención, sino que es importantísimo entender esto. La evidencia científica se va construyendo y las hipótesis se van falseando, ¿no? Entonces, como decís vos, hemos visto referentes a nivel internacional equivocándose o malinterpretando algún dato, y también hemos visto algo que es absolutamente novedoso, que es premios Nobel difundiendo información falsa, ¿no? Entonces, la verdad que es una realidad complicada esto de la información en tiempos de pandemia, y creo que sigue muy actual, incluso ahora. Todo este tema es muy difícil de resolver y es algo urgente que necesitamos trabajar. Sobre todo yo siempre rescato la importancia de las ciencias sociales también en esto, ¿no? No solo de las ciencias médicas y biológicas. Claro, y vos también coincidís en que estamos viviendo un tiempo fascinante para la ciencia. Vos como bioquímico lo debes estar viendo, como palpitando, ¿no? Como esto es así. Sí, absolutamente, sí. Digamos, es todo cada vez más rápido, la abundancia de datos es cada vez mayor. Por darte un ejemplo, algunas noticias falsas que circulaban seguían repitiendo que no conocíamos la secuencia del genoma del virus que produce la COVID-19, el SARS-CoV-2. La realidad es que a día de hoy hay más de 15 millones de secuencias. Tenemos una cantidad de datos impresionante, y toda esta infraestructura que se desarrolló para la pandemia, ahora creo que hay que continuar, como digo, no creo que haya finalizado lamentablemente la pandemia, pero se están empezando también a aplicar a muchas otros temas de salud y de interés público que no habían podido ser abordados por falta de infraestructura. Otra buena cosa de la pandemia es que nos ha dejado una infraestructura más fuerte en cuanto a todo lo que es secuenciamiento. Entonces hay proyectos que se están llevando adelante en las distintas provincias del país, aprovechando esa nueva infraestructura. Realmente ha cambiado muchas cosas, y creo que es muy interesante también todo lo que se ha abierto con respecto a el abordaje de problemas de manera multidisciplinaria, ¿no? Yo, como nunca en mi vida, he estado interactuando con sociólogos, filósofos, periodistas, y creo que se lo ha pasado a mucha gente, ¿no? Incluso con la comunidad médica, que uno pensaría, bueno, científicos y médicos están súper comunicados. Bueno, la realidad es que no era así. Y ahora estamos más comunicados que nunca, ¿no? Vemos científicos asistiendo a congresos de medicina y viceversa, cosa que ocurría muy rara vez. Entonces me parece que se han planteado algunos escenarios que son auspiciosos hacia el futuro. Claro, y la verdad que es muy interesante esto de la convivencia de las ciencias duras, las ciencias exactas con las ciencias sociales, en un mundo donde necesita investigación dura y donde necesita también una comunicación eficaz. Absolutamente. Digamos, si hemos tenido un desafío que no se pudo afrontar con éxito en esta pandemia, yo creo que es el de la comunicación de las distintas medidas de salud pública, de la importancia y del impacto por detrás de esas medidas, de la propia vacunación, de las dosis de refuerzo, de un montón de cosas. La comunicación ha sido clave porque uno
necesita que la población entienda el porqué, ¿no? Y realmente ha sido un desafío enorme, y ahora el desafío es un poco distinto porque la sociedad parece haber empezado a dejar atrás la idea de la sensación de riesgo, lo cual parcialmente es racional, porque obviamente el riesgo hoy es mucho menor del que era en 2020 2021, pero ese riesgo no es cero, ¿no? Entonces hay todo un desafío de cómo, por ejemplo, en este momento, cómo logramos que la ciudadanía comprenda la importancia de la dosis refuerzo en las personas que aún no se lo han colocado, ¿no? Tenemos países como Reino Unido o Estados Unidos, donde la cantidad de personas con dos dosis refuerzo es muy, muy baja. En el país también, en muchas provincias, es muy baja, y es un desafío gigantesco cómo comunicamos a esas personas la necesidad y la importancia de colocarse una nueva dosis de refuerzo. Claro, sí, sí, vemos que como que eh, la pandemia a la gente la ha hartado al punto de hasta ignorarla y minimizar los riesgos que realmente tienen. Hay un spot del Ministerio de Salud diciendo la importancia de la vacunación de refuerzo, cómo cómo protege, cómo nos crea un escudo, y realmente se evitan muertes. No estamos hablando de tener más o menos congestión nasal, no, estamos hablando de muertes. Sí, absolutamente. De hecho, se está hablando mucho de esto de la gripalización de la pandemia, de que COVID ya es menos letal que la gripe, y esto se escucha mucho e incluso se lee de científicos y de médicos. Lo que mucha gente no tiene en cuenta es que si la cantidad de infecciones es suficientemente grande, uno puede tener una gran cantidad de fallecidos, como tuvimos en enero con la variante Omicron, que en el país generó entre 12.000 y 15.000 fallecidos, ¿no? Entonces, por ahí me daban un dato, en 2019 morían 2.000 personas por año de gripe, por ejemplo, en Alemania. Bueno, justamente cuando uno compara con los números COVID del 2022, que ya es con la mayoría de la población vacunada, estamos hablando de más de 30.000. Entonces hay una diferencia aún muy, muy grande del impacto en cuanto a mortalidad entre la gripe y la COVID, y lamentablemente me parece que estamos perdiendo un poco de vista eso. Al ver que el riesgo es mucho menor que en 2020-2021, pensamos que ya es casi cero, que ya es una enfermedad respiratoria más, y me parece que los datos indican que no es así, y que sobre todo estando frente a este escenario que estamos viendo, los que analizamos las variantes y las mutaciones de SARS-CoV-2 y cómo va evolucionando, estamos viendo que es muy probable que tengamos una ola muy importante hasta el fin de año. Entonces, ante ese escenario, aún más importante el tema de comunicar la importancia de la colocación de dosis refuerzo, ¿no? Claro, porque si hay algo que le ha demostrado este virus es que no es estacional. Se cree que, bueno, no sé, se puede dar más en invierno o se da la gripe, pero justamente vos acabas de decir, diciembre del año pasado, enero fue el pico de contagios en Argentina, más de 140.000 contagios diarios, y estamos hablando de meses de verano. Exactamente. Tal cual, este es otro concepto que ha confundido mucho. No es que tampoco quiero aclarar de entrada, yo no soy epidemiólogo, he estado estudiando mucha epidemiología y charlando con epidemiólogos, pero me parece que bajo ningún punto de vista uno puede hablar todavía de un virus estacional, porque no vemos que aumenten los casos en invierno de una manera más o menos predecible y esperable, sino que aún la circulación del virus depende muchísimo del surgimiento de nuevas variantes. Entonces, vamos a empezar a ver que es un virus estacional cuando dejen de surgir variantes que sean mucho más transmisibles que las anteriores, ¿no? Y hasta el momento eso sigue ocurriendo, entonces no estamos para nada ante un virus estacional todavía. En algún momento sí uno esperaría que se vuelva estacional, pero eso claramente todavía no ha ocurrido. Y justamente los científicos están investigando y viendo que cada vez más se están reproduciendo los llamados hijos de Omicron, que son las subvariantes de la variante Omicron, y están apareciendo nuevos. Sí, exactamente. Bueno, yo sigo estos datos con bastante cercanía, casi a diario. Han surgido en los últimos meses una gran cantidad de variantes que tienen mutaciones, es decir, que cambian ciertos pedacitos de su estructura,
Entonces, los virus que están circulando hoy se parecen realmente muy, muy poco a los que circulaban al principio de la pandemia, ¿no? Lo que vimos anteriormente es que surgían nuevas variantes de la nada que eran muy diferentes a las que circulaban. Ahora estamos viendo algo diferente, donde un montón de hijos de Omicron están todas acumulando mutaciones o cambios en los mismos lugares. Y a su vez sabemos que esos lugares son importantes que nuestros anticuerpos puedan reconocerlos para evitar la infección, ¿no? Para prevenir la infección. Entonces, si todas están acumulando las mismas mutaciones en lugares donde sabemos que es importante que se peguen los anticuerpos para prevenir la infección, uno saca la conclusión de que esas mutantes seguramente van a tener mayor capacidad de transmitirse, y efectivamente es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que el número de casos producidos por esas variantes va creciendo, muy parecido como sucedió a fines del 2021 con la variante Omicron. Entonces, todos los expertos están atentos a esto, y lo más probable parece que tengamos una nueva ola por estas variantes justamente antes de fin de año, ¿no? Vos, como además de bioquímico te iba a nombrar un nuevo verbo, expertizado, te has vuelto un experto en datos, bioinformática. ¿Qué pasó cuando vos venías contando las muertes? Obviamente de los referentes de la Johns Hopkins de Estados Unidos y de otros organismos importantes, la OMS, y de pronto sale el artículo de The Lancet que te dice las muertes que tenemos, que son 6,5 millones, hay que triplicarlas, porque ese sería el valor real. Sí, esto era algo que ya lo venimos previendo. Cuando uno miraba la mortalidad por exceso, esto es, a ver, expliquemos brevemente qué es. Uno lo que hace es mirar las muertes por toda causa, o sea, la cantidad de fallecidos que uno tiene semana a semana, y las compara con lo que sucedió en los años anteriores. Entonces, si uno tiene mucho mayor cantidad de muertes, uno esperaría que las muertes registradas por COVID más o menos coincida con ese número, más o menos. Y si uno tiene muchos más fallecidos que los registrados oficialmente por COVID, entonces está de alguna manera probablemente subregistrando el número de fallecidos, y sabíamos que esto había ocurrido muy, muy evidentemente en algunos lugares como Manaus, en Brasil, en la India, pero no sabíamos muy bien cuánto era en otros países. Ahora tenemos muy buenas estimaciones, como el trabajo que mencionas vos, que más o menos nos indica que a nivel mundial no hemos tenido 5 o 6 millones de fallecidos COVID, sino alrededor de 18 y 20, ¿no? Y eso, bueno, en algunos países, como decía antes, ha sido mucho mayor el subregistro que en otros, y esto se complica aún más ahora que está la mayoría de la población vacunada, porque en muchos casos, por ejemplo, Omicron, BA1, ya no producía un distrés respiratorio con caída de la saturación de oxígeno y dificultad respiratoria que requería ventilación mecánica, sino a lo mejor lo que sucedía es que las personas fallecían porque la COVID acentuaba su enfermedad de base, ya sea diabetes, ya sea una enfermedad cardíaca. Entonces ahí se empieza a complicar cómo uno define cuál es la principal causa de muerte, ¿no? Y si se registra ese fallecimiento, ¿no?, como COVID. Entonces uno, para saber realmente qué sucedió, tiene que ir a mirar, como bien decías vos, la cantidad de fallecidos totales. Yo hice ese trabajo, está disponible los datos para la provincia de Córdoba, no así para otros lugares, donde el resto del país solo tenemos datos 2020. Para la provincia de Córdoba hay datos actualizados, y vimos que, por ejemplo, en enero de este año, la cantidad de fallecidos por exceso son más de 2.400 personas para el mes de enero, cuando registrados oficialmente para ese mes hubo 800 fallecidos por COVID, ¿no? O sea, hubo una gran cantidad de fallecidos que no se registraron, en parte al menos por esto que te comentaba antes, que no es tan fácil distinguir con o por COVID, se complica bastante, pero ahí uno puede ver el impacto real de la pandemia, ¿no?, del virus, porque si uno ve un aumento justo cuando aumentan los casos, uno tiene que pensar que es muy probable que estén asociados directa o indirectamente ese fallecimiento a la COVID, ¿no? Y ese ejemplo que vos haces de Córdoba, que también coincide con el que hacen los expertos internacionales y publicaron en The Lancet, fíjate que no, es más o menos las mismas cifras, de triplicar.
también podemos Sí. decir, entonces, relacionar que en Argentina en vez de 130.000 muertos hay 400.000. No, en realidad no, porque esto ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Ajá, Nosotros durante 2020 y 2021, por ejemplo, cuando alguien fallecía, se hacía una PCR post-mortem para ver si esa persona tenía COVID o no. Entonces, si era positivo, se contabilizaba como falleció COVID, aunque no hubiese sido diagnosticado previo a su muerte. ajá, Hoy eso ya no se hace, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, hay muchos ejemplos más. Hoy ya no se testea a las personas internadas, salvo que tengan síntomas de distrés respiratorio. Antes se testeaba a todos los internados. Entonces, por eso es que hoy el subregistro es probablemente mucho mayor del que teníamos antes. Entonces, es complejo porque cambia, es distinto el registro entre distintas provincias, es distinto dentro de cada provincia a lo largo del tiempo. Así claro. que es bastante complejo, no se puede extrapolar tan fácilmente, pero sí sabemos que, por ejemplo, para 2020, algunas provincias como Jujuy y Córdoba tenían mayor subregistro que el resto de las provincias. Claro. El subregistro en Cava y Buenos Aires, por ejemplo, que componían la mayoría de los fallecidos a nivel nacional, casi no tuvieron subregistro en 2020. Así que bueno, ahí, es un poco complicado. Es decir que esos 130.000 esos 130.000 fallecidos podrían moverse un poco más mínimamente, digamos, no al sí, punto de triplicar. Claro, nosotros estimamos que podría ser entre 145 y 150.000. Perfecto, perfecto. También como bioquímico debes estar fascinado con la otra cara de la pandemia, ¿no? Los desarrollos científicos, las vacunas que aparecieron en menos de un año, ahora estas vacunas ARN mensajero que no solamente, que eran una tecnología como digamos incipiente, olvidada y que es la tecnología de punta y a la que se suman para los próximos años nuevos desafíos para enfrentar otras enfermedades como el cáncer. Absolutamente, realmente el desarrollo tan rápido de las vacunas fue un logro enorme. Además, vacunas que resultaron muy buenas para prevenir enfermedades graves y muy seguras, ¿no? Incluso en niños, realmente su seguridad ha sido muy, muy alta, donde vemos efectos adversos en tasas muy similares a las de otras vacunas del calendario obligatorio. Así que la verdad son muy, muy buenas las vacunas. Nos sorprendió la velocidad con que se desarrollaron, pero a la vez da un poco de bronca que haya quedado ahí, ¿no? Porque realmente es importante y sería fundamental que se siga invirtiendo en el desarrollo de vacunas de segunda generación, en vacunas nasales que quizás nos permitan realmente prevenir la infección, y el financiamiento a nivel internacional de todos estos proyectos ha tenido una caída gigantesca. Un montón de desarrollos y un montón de grupos y de científicos que se formaron para empezar a trabajar en estas temáticas han tenido que volver a sus temas de trabajo anteriores porque el financiamiento ya no está, ¿no? Y eso ocurrió también en el país. Y esto es un poco lamentable en el sentido de que creo que si siguiéramos empujando de la misma manera que se empujó con el desarrollo de las primeras vacunas, ya deberíamos estar sacando a la calle vacunas nasales que absolutamente todos los datos indican que van a permitir prevenir las infecciones con mucho mayor eficacia que la vacuna intramuscular, ¿no? Entonces, maravillado, pero al mismo tiempo un poco decepcionado de cómo todo cambia tan rápido, ¿no? Y volvimos un poco a la normalidad y nos perdimos un montón de cosas que estaban al caer, ¿no? Tenemos 2 proyectos en Argentina, incluso Argenvac, liderado por Guillermo Dócena, y Arvac por Juliana Casataro, que están desarrollando vacunas de segunda generación y están investigando la posibilidad de la aplicación nasal para ver cómo eso impacta en la generación de inmunidad, sobre todo a nivel de mucosas respiratorias, ¿no? Claro, porque sería la verdad muy importante. La gente tal vez está cansada, hastiada de ser pinchada, y estamos hablando de un producto que además de prevenir, porque justamente no implica todo el contener los aerosoles contaminantes con el virus, y también estás vacunando y generando anticuerpos en el organismo a través justamente de una vacuna nasal.
Claro, exactamente, y se estipula que para prevenir la infección son muy importantes las inmunoglobulinas que se llaman IgA, que son las que en general se secretan en mucosas como en la nariz, en mucosas respiratorias y gastrointestinales y demás, y que estas IgA serían muy importantes para prevenir la infección, ¿no? Recordemos, las primeras vacunas lograban prevenir la infección con bastante eficacia al principio, antes de que el virus empezara a cambiar y a mutar, y una vez que empezó a cambiar, eso empezó a quedar atrás y solo nos quedó la protección frente a enfermedades graves. Pero estas vacunas nasales, como bien vos decís, no solo podrían prevenir mejor la infección, sino que al ser una aplicación nasal es mucho más fácil de que la gente acceda, y porque es simplemente respirar una agüita, unas gotitas de agua y ya estaríamos vacunados, ¿no? Obviamente tiene un montón de ventajas desde el punto de vista logístico. Y te agrego algo más, seguro. Vacunas específicamente diseñadas, bivalentes o polivalentes, contra la mutación Omicron y sus hijos y sus subtipos. Sí, algunos países del hemisferio norte, los países centrales, digamos, ya están colocando estas vacunas bivalentes. Bivalente significa porque están hechas con dos virus diferentes: el virus original, que está en todas las vacunas que ya conocemos, las primeras vacunas que aparecieron, y también incorporan alguna variante de Omicron. Algunas incorporan BA1, que es la primera variante de Omicron, algunas BA5, que es la que está circulando mayoritariamente hoy en casi todo el mundo, o hasta hace unos meses en casi todo el mundo. Y esto, sin duda, uno esperaría que genere una mejor inmunidad, porque estamos aplicando un virus que se parece más al que está circulando, ¿no? Eso generaría una inmunidad más adecuada para enfrentarse a los virus que circulan. Pero lamentablemente es como que se quedan viejas muy rápido. Como te decía recién, en muchos países BA5 ya no es la variante dominante, ni por lejos. En muchos países ya está por debajo del 20% de los casos. Entonces, no, se quedan viejas muy rápido, y por eso últimamente han sido muy interesantes algunos trabajos que aparecieron que intentan predecir cuáles serían las futuras variantes, para que nosotros podamos justamente vacunar con variantes que aún no están circulando, y de esa manera sí podríamos también intentar mejorar la prevención de la infección. Rodrigo, yo te tengo que despedir porque nos quedamos sin tiempo, pero me acabas de tirar una línea de futuras investigaciones y predecir. Me encanta eso, así que te voy a llamar otra vez para seguir comunicándome con vos y que nos cuentes todas estas cosas tan interesantes, que como experto manejás como pocos. Bueno, muchísimas gracias, con todo gusto. Bueno, te agradecemos. Era Rodrigo Quiroga, bioquímico y investigador de CONICET. Muchas gracias, Rodrigo.